Hola, mi nombre es Mario Martínez Zarzuela y soy instructor de Applied Parallel Computing en tecnologías CUDA y tecnologías asociadas. En esta primera presentación vamos a ver una introducción al mundo GPGPU y CUDA. GPU es la tarjeta gráfica que se encuentra en todos los ordenadores personales. Normalmente para GPGPU se utiliza una tarjeta gráfica dedicada, en inglés Graphics Processing Unit. Esta tarjeta funciona como un coprocesador de la CPU debido a que se inventó precisamente para aliviar el cómputo de la CPU en tareas como el renderizado de gráficos. Allá por el año 2004, con posterioridad a la invención de la GPU, surgió un campo de investigación que se denomina GPGPU y es General Purpose Computing on GPU, que pretende utilizar la capacidad de cómputo de estos procesadores para acelerar algoritmos que no tienen que ver necesariamente con los gráficos. Por aquella época eran solamente algunos intrépidos investigadores los que se aventuraban a utilizar la GPU con este propósito, debido a que era particularmente difícil adaptar las librerías gráficas, las APIs como OpenGL y lenguajes de sombreado como C4Graphics para utilizarlos en propósito general, por ejemplo para álgebra lineal. Empezaron a surgir algunas iniciativas como Brook por parte de la Universidad de Stanford que pretendían hacer más sencilla la tarea de traducir los cálculos de propósito general a términos gráficos. La situación cambió radicalmente en 2007 cuando NVIDIA lanzó su CUDA Toolkit y habilitó de esta manera la supercomputación para las masas. A partir de ese momento lo que se decía es que en un ordenador personal, un ordenador de escritorio, ya teníamos un mini supercomputador en el que podíamos hacer ciertos cálculos científicos que pudiesen ser acelerados mediante paralelismo de datos. CUDA es el acrónimo de Compute Unified Device Architecture y suponía la especificación de una plataforma de cálculo y también de un modelo de programación que inicialmente existía solamente como extensiones del lenguaje C, C++. A día de hoy se puede utilizar la programación en CUDA en muchos otros lenguajes como Fortran, Python, etc. Para compilar CUDA hace falta un compilador especial que es el NVIDIA Compiler y esta SDK, el Software Development Kit, viene con una librería en tiempo de ejecución, una CUDA Runtime. La primera GPU habilitada por NVIDIA fue la GeForce G80. La situación ha cambiado mucho a mejor desde el año 2007, cada vez existen más herramientas y lenguajes para el desarrollo. Tenemos un entorno integrado que es Nsight, que se acopla perfectamente a Visual Studio para las ediciones de Microsoft y para Eclipse para programación en sistemas operativos como Linux o Mac o OS X, y además permite la depuración y el profiling. Hay muchísimas librerías y plugins y también herramientas de terceros que nos pueden ayudar mucho para el desarrollo en GPGPU. La evolución de las GPUs hacia arquitecturas de propósito general las ha permitido estar presentes a día de hoy en múltiples dispositivos. Inicialmente las tarjetas gráficas se encontraban solamente en los portátiles, en estaciones de sobremesa. Poco a poco la capacidad de ser programadas mediante CUDA hizo que se extendiesen hacia entornos de clústeres para supercomputación, son la rama Tesla, mientras que para escritorio teníamos GeForce para jugar y para uso doméstico y Quadro para un uso un poco más profesional de gráficos. Después, con posterioridad, surgieron los chips Tegra, que son System of a Chip, que integran la parte de la GPU y de la CPU, una CPU ARM, no con arquitectura x86, sino ARM, que es la más extendida en dispositivos móviles. Y esto les permite estar en smartphones y en tablets. Y desde hace poco
bueno, pues es posible también tener estos dispositivos Tegra en algo parecido a una Raspberry Pi para automóviles. Se ha firmado un consorcio de colaboración, el Open Automotive Alliance, entre Google, Nvidia y los principales fabricantes de coches, y en el futuro tendremos GPUs también en los vehículos que nos permitirán no solamente mejorar el entretenimiento, sino también mejorar la seguridad, por ejemplo, con técnicas de visión artificial para la detección de peatones y la prevención de accidentes. Bueno, lo primero en esta introducción es ver qué diferencias hay entre una CPU y una GPU. Si miramos las gráficas que se presentan a continuación, nos daremos cuenta de que la GPU despunta en dos aspectos frente a la CPU. El primero de ellos es el rendimiento en cantidad de operaciones en punto flotante por segundo, las flops, y el segundo de ellos es el ancho de banda con memoria. CPU y GPU trabajan cada una con su propia memoria. Normalmente las GPUs que se utilizan para GPGPU tienen su memoria dedicada, no comparten la memoria del sistema. Y el ancho de banda con esta memoria, que permite una comunicación mucho más rápida, pues puede ser 5 veces más rápido que con las CPUs, que entre CPUs y memoria RAM del sistema. El rendimiento en punto flotante, pues vemos que si comparamos las gráficas, en azul tenemos el rendimiento que nos daría una CPU de Intel a lo largo de todos estos años en precisión simple y en precisión doble, y en verde tenemos dos líneas de computación en GPU, que son las líneas de GeForce y de Tesla. Tesla es para supercomputación. Entonces, bueno, como se puede apreciar, mientras que en CPU estamos hablando de rendimientos de en torno a 750 gigaflops, en GPU, en precisión simple, ya llegamos a más de 5 teraflops. ¿Qué características tiene una CPU? Por ejemplo, un Intel i7. Pues tiene varios núcleos que son independientes. 2, 4, 6, 8, quizás ya encontremos chips con 12 núcleos a una frecuencia de funcionamiento relativamente alta, y además con la característica de hiperthreading, que les permite ejecutar dos hilos de forma simultánea, de manera transparente para el sistema operativo. El sistema operativo le da la sensación de que se están ejecutando dos hilos de manera simultánea. Tenemos 3 niveles de caché, con una caché muy grande de nivel 3, como se ve, ocupa una gran parte de la oblea de silicio. Cada núcleo, después, cada uno de estos cores tiene una caché de nivel 1, level 1, con 32K de datos y 32K de instrucciones, y una caché de nivel 2 de 256K. Las peticiones a memoria de cada uno de estos cores, a memoria RAM, funcionan de manera independiente para cada hilo o para cada proceso. Esto es una importante diferencia con las GPUs. En esta otra transparencia tenéis la arquitectura interna de una GPU GK110, en la que se pueden apreciar 15 multiprocesadores SMX, sería cada uno de estos. Cada uno de ellos tiene 192 núcleos. Puede ser que uno esté deshabilitado, entonces al final tenemos 2688 núcleos de computación. En este caso vamos a tener solamente dos niveles de caché. Dentro de cada núcleo, bueno, dentro de cada SMX tenemos 64K de caché de nivel 1 y 1,5 megas de caché de nivel 2. Bueno, la caché de nivel 2 está aquí situada, la comparten entre todos ellos. El ancho de banda es muy importante, 384 bits, tenemos memoria RAM de tipo GDDR5, mientras que la memoria del sistema será DDR3 muy probablemente, y las peticiones a memoria de los diferentes hilos desde aquí se realizan combinando el esfuerzo de distintos hilos. En esta otra transparencia tenéis en más detalle
la arquitectura de un SMX por dentro. Tenemos 192 núcleos de CUDA, que sería cada uno de estos, funcionando a frecuencias bajas, 64 unidades para cálculo en punto flotante, 32 unidades de funciones especiales, 32 unidades destinadas a carga y almacenamiento, 65.536 registros de 32 bits. Todos estos registros se reparten entre todas las unidades de procesamiento. También la memoria caché. Esta memoria de nivel 1 que aparece por aquí, que también aparece identificada como memoria compartida, ya veremos en una parte más avanzada del curso qué diferencias hay. La memoria compartida, os puedo adelantar que es una memoria de nivel 1, caché de nivel 1, pero que es programable. Además tenemos 48K de sola lectura y 48K de caché bidimensional. Al final, según la distribución de la oblea de silicio, vemos que en una CPU se dedican muchísimos transistores a caché y a control lógico. Predicción de saltos, explotación del paralelismo a nivel de instrucción, y muy poca parte de la oblea de silicio se dedica a unidades de procesamiento reales. En la GPU esta distribución sigue una arquitectura completamente distinta. Vemos que tenemos mucho más espacio dedicado a cálculos reales. Tenemos cientos de núcleos en lugar de unos pocos núcleos funcionando a frecuencias más altas. Otra de las características que diferencia a una CPU de una GPU es que, puesto que vamos a lanzar muchísimos hilos, las GPUs están diseñadas para que no exista una sobrecarga por el cambio de contexto de ejecución entre distintos hilos. El planificador de la CPU le lleva un tiempo cambiar entre hilos, aunque le lleva menos tiempo que cambiar entre procesos, pero en GPU el cambio de contexto es muy rápido. ¿Y por qué? Bueno, uno de los principios en los que se asienta la GPU para conseguir un alto rendimiento es que podamos cargar todas estas unidades de cómputo con cálculos reales. En la CPU, mientras que una de las ALUs está haciendo cuando una de las ALUs hace una operación de entrada-salida, como las latencias con memoria son altas, bueno, pues se intentan aliviar los tiempos de latencia con importantes jerarquías de memoria. En la GPU sí que existe cierta jerarquía de memoria, pero lo que se pretende es ocultar las latencias con cálculos que tienen que realizar otros hilos. Mientras que un hilo está haciendo una operación de entrada-salida, se aprovecha otro hilo que está listo para ser ejecutado para ocultar la latencia. Bueno, vamos a ver ahora qué opciones existen para programar GPUs para el desarrollo de aplicaciones. Existe un ecosistema de desarrollo que podríamos resumir de la siguiente manera. Por un lado tenemos lenguajes de programación puros como CUDA a la derecha. Estos lenguajes nos dan el máximo rendimiento, pero requieren cierta responsabilidad por parte del programador. Tiene que conocer de manera muy detallada cómo funciona la arquitectura de manera interna para poder hacer optimizaciones a muy bajo nivel. Por otro lado, tenemos opciones de programar en GPU utilizando librerías. Esto se puede combinar o no con la programación pura en CUDA. Si yo necesito hacer transformadas de Fourier de manera muy rápida, puedo utilizar un paquete, una librería de transformada de Fourier en GPU y no tengo que conocer detalles internos de la implementación. Por otro lado, tenemos una tendencia nueva a la hora de programar GPUs que consiste en la introducción de directivas. Esta opción es muy válida y muy útil cuando ya tenemos grandes códigos programados y simplemente utilizando directivas del tipo OpenMP, OpenACC, podemos acelerar esos códigos para que se ejecuten en una GPU. Os he puesto aquí un ejemplo que es el desarrollo de la función Saxby. Es una rutina de álgebra lineal que significa Single Precision A times X plus Y. Quiere decir, vamos a escalar por el valor A cada una de las componentes del vector X y le vamos a sumar una componente, le vamos a sumar el vector Y.
Esto se haría dentro de un núcleo, dentro de un bucle en programación tradicional. Ese bucle se ejecutaría dentro de un núcleo. Utilizando una directiva como esta, pragmacc parallel loop, podemos hacer que se paralelice el código para que se ejecuten distintos cores de una CPU, o también podemos elegir como target una GPU para que se ejecute sobre una GPU y conseguir muchísima aceleración si el número de elementos es bastante grande. Este es otro ejemplo que adelanto aquí sobre la librería Thrust. Espero que podamos verlo, que tengamos oportunidad de verlo en futuros vídeos.